Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Y el Cantar de los Cantares en el capítulo 6, versículo 8 y 9, me hizo recordar el Señor acerca de los diferentes tipos de relación que nosotros como hijos de Dios podemos llegar a alcanzar con nuestro amado Rey. Recuérdate tú, amado hermano, que de la misma manera que la Biblia nos enseña acerca de los diferentes niveles relacionales y diferentes niveles, atrio, lugar santo, lugar santísimo, tópicos que hemos visto a lo largo de mucho tiempo, llamados, escogidos, fieles. Encontramos a lo largo de la vida y a lo largo de la palabra de Dios diferentes niveles relacionales con el Rey, los cuales yo creo que, a juzgar por la dispensación que hoy estamos viviendo mundialmente, que de alguna manera denota, amado hermano, la inminente venida de nuestro amado Señor Jesucristo, creo que el tiempo es adecuado, la dispensación es adecuada para poder ejercitar lo que está escrito en la palabra cuando dice: examínese cada uno a sí mismo. Y yo creo que parte de la responsabilidad cristiana que cada uno de nosotros tenemos para con nosotros mismos, primeramente, ¿verdad?, por fidelidad y lealtad personal, individual, y también hacia el núcleo familiar, a nuestros seres amados, es el ir de alguna manera, amado hermano, consolidando y solidificando el proceso del crecimiento en Dios. A lo largo que nos vamos compenetrando en el Evangelio, vamos viendo niveles de bendición, niveles de relación, los cuales la palabra va desarrollando en la vida de cada uno de nosotros en la medida que nosotros buscamos ese nivel de relación con Dios. El Cantar de los Cantares describe tres niveles de mujer iglesia o de relación iglesia, mas no los únicos. Vamos a ver algunos otros hoy. Y podemos ver lo siguiente, mire pues. Esto lo hemos estudiado nosotros a lo largo de mucho tiempo en diferentes momentos. Hoy quiero tratar de darle una perspectiva un tanto diferente. Cantares 6, 8 dice: 60 son las reinas. Tome nota de eso, por favor. 80 las concubinas. Y las doncellas, sin número. Es decir, esas son un montón, son muchos más. Un sinnúmero. Y describe tres niveles relacionales que no tienen nada que ver con el cuarto, pues el cuarto nivel relacional, espiritual, dice: más una es la paloma mía. Ahí marca 4 dimensiones de relación, cuatro tipos de mujer iglesia, por así llamarlo, ¿verdad? Tratando de identificarnos cada uno de nosotros en cierto nivel. Dice acá: más una, es la superlativa, la más notoria, y es la paloma mía, dice acá, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas, dice acá, y la alabaron. Este concepto o este contexto de la palabra nos marca niveles de relación con Dios. Déjeme explicarle un poquito para poder avanzar a la que hoy quiero hablar con usted acerca de la paloma mía. Pero para poder llegar ahí,
notemos lo primero. Una iglesia doncella. Esa iglesia doncella, estoy hablando de mi individualidad personal en relación con Dios. Entonces, cuando estoy hablando de una iglesia doncella, estoy hablando de mi relación o de mi eventual. Porque recuérdese que existen 4 niveles y en alguno de los 4 niveles debiésemos de estar nosotros hoy contenidos en términos de relación espiritual con Dios. ¿Qué es una iglesia doncella? La iglesia doncella es un tipo de relación. Recuérdense que cuando hablo de iglesia estoy hablando de mí como individuo. Cuando estoy hablando de la iglesia estoy hablando de Byron Girón como un ser individual, estoy hablando de su nombre. Entonces, una iglesia doncella tiene características. Una iglesia doncella es una iglesia inmadura. Aquí estamos hablando de pueblo de Dios, de hijos de Dios, con una relación con Dios, pero con una relación todavía que no ha alcanzado el nivel que se necesita y se requiere. Entonces, en alguno de estos 4 niveles debiésemos de estar cada uno de nosotros contenidos. ¿En cuál? Ya depende de cuán buena sea mi relación con Dios y con cuánto ahínco yo busque mi relación con Dios. Es decir, la relación con Dios, esa intimidad con Padre, Hijo, Espíritu Santo, viene como consecuencia de algo entre el Señor y yo. Entonces, la iglesia doncella tiene características niñas. Es una iglesia que tiene ciertas cualidades. Por favor, aquí no estoy hablando de una congregación. Aquí estoy hablando de cada uno de nosotros desde la perspectiva iglesia, es decir, yo iglesia. Entonces empiezo a notar ciertas cualidades y características relacionales, la más, ¿cuál sería la palabra? La más, ay Padre de las misericordias. ¿Perdón? Acertada, no, la más, es que no quiero decir la más baja porque no me suena decirlo así. La de perfil más, ¿perdón? Más pequeña, podría ser más tierna, sí. Es decir, los de un nivel de relación más. ¿Ah? No, perdónenme, estoy buscando la palabra. De un nivel relacional más sencillo, más escueto, ¿verdad? Es un hijo de Dios, por ejemplo, el cristiano, que todavía en sus actitudes, en casa, en trabajo, en iglesia, donde está, actúa como una iglesia niña. ¿Cuáles características denotan esta? Mire, cuando nosotros vamos a la palabra, vemos que la palabra doncella la traduce el original hebreo. Usted lo tiene acá, alma. No alma, no, alma. Tiene tilde en la última A. Y mire qué es lo que dice la concordancia. Dice que es una muchacha que usa velo, es decir, es una iglesia cubierta, doncella, virgen. Es decir, carente de cualquier tipo de conocimiento. Cuando hablamos ahí de la virginidad, estamos hablando carente de conocimientos. Es decir, no sabe absolutamente nada. Y en esa faceta que debemos de aprender a entendernos cada uno de nosotros, de lo contrario podemos terminar muchas veces frustrados, queriendo dar la talla de un nivel diferente, donde todavía no he sido preparado o expertado. Ahorita le voy a explicar. Entonces, una iglesia doncella es una iglesia, amado hermano, que es niña, no ha crecido. Yo iglesia doncella, Byron doncella, por llamar algo, ¿verdad? Es un hijo de Dios inmaduro. Entonces
Entonces yo sé que soy una iglesia, soy parte de la iglesia en la dimensión de doncella, porque soy alguien, amado hermano, inmaduro en mis actitudes, inmaduro en mis acciones. Soy una persona tal vez peleonera, una persona almática, una persona con la que nadie se puede meter, es decir, alguien que todavía no está perfeccionado en Dios, ya en los caminos del Cristo de la gloria, pero arrancando el nivel de proceso de crecimiento. No es esto lo que el Señor quiere, porque recuérdese que está escrito que una es la paloma mía, es decir, hay un nivel superlativo a alcanzar. Dentro de ese proceso de crecimiento se entiende, se comprenden actitudes de crecimiento, amado hermano, que corresponden a una iglesia o a un hijo de Dios carente de madurez, carente, amado hermano, de adoctrinamiento. Tome nota que la palabra doncella, dentro de sus acepciones, habla acerca de la virginidad. Y evidentemente en el proceso gestacional de una hija de Dios, de una sierva de Dios, una de las cualidades en una virgen precisamente tiene que ver mucho con el proceso del crecimiento de sus pechos, con oído circuncidado, por favor. Y en ese proceso nos habla de madurez y de crecimiento. Entonces, cuando nosotros vemos una iglesia doncella, ahí es donde nosotros tenemos que examinar, porque tú y yo no fuimos diseñados para quedarnos siendo iglesia doncella. Se entiende que alguien es doncella en su proceso de crecimiento. Es decir, se toleran inmadureces, se toleran niñerías, mientras estamos, Johnny, en el proceso del crecimiento. Pero Dios no espera que nosotros nos quedemos con un nivel tan básico y sencillo de una doncella. Mire, ¿qué tipifica? Yo le puse acá en figura en color negro. ¿Qué puede tipificar una iglesia doncella para que nosotros sepamos eventualmente dónde nos podemos encontrar en nuestro proceso de crecimiento espiritual? Una iglesia doncella es figura de una persona o de un hijo de Dios, una muchacha virgen, como bien dice en la parte de arriba, privada. Pero una de las características que se esperan, perdón por favor, hoy quiero que me escuches con oídos circuncidados. Ponga sus manos en sus oídos, por favor, y dígale: Señor, circuncida mis oídos, para que lo que escuchemos hoy edifique y no trastoque tu forma de pensar. Una de las cosas muy importantes en el proceso que nosotros entendemos ya por nuestro crecimiento, es que una de las características de una virgen es que nunca ha sido vista, nunca ha sido tocada por varón. Esa es una mujer virgen. Entonces, cuando nosotros encontramos estos conceptos adheridos a la iglesia, vemos que una virgen, con oído circuncidado, una virgen es una doncella que nunca nadie ha tocado, no ha permitido ella que nadie le toque. Entonces, cuando nosotros examinamos este tipo de actitudes, porque dice la Biblia que hay doncellas, eso quiere decir que hay hijos de Dios, que somos parte integral de una casa, que dentro de sus actitudes de proceso de crecimiento, y de ahí es que encontramos muchas veces, amado hermano, limitantes de crecimiento cuando no queremos aprender a morir a lo que tenemos que aprender a morir. Vemos que una de las características de la iglesia doncella, por acepción de lo que hemos venido platicando, es que es una iglesia que no le gusta que nadie meta manos en sus asuntos personales. Entonces, el nivel de relación de una iglesia doncella nos habla de un pueblo de Dios, nos habla de hijos de Dios, nos habla a ti y a mí, cuando en nuestra dimensión de crecimiento de doncella no nos gusta que absolutamente nadie se meta en nuestros asuntos. Yo no sé si posiblemente tú estás hoy acá sentado con tu familia,
estés atravesando algún momento álgido y difícil familiarmente. Y es evidente que una de las razones por las cuales nosotros nos adherimos a una casa ministerial, a una iglesia, es porque en la casa ministerial, en la iglesia donde nos adherimos, hemos de ser resguardados, hemos de ser cuidados, hemos de ser enseñados conforme a la palabra de Dios para poder conllevar a cabo una vida cristiana como Dios desea. Entonces, si yo me encuentro en una dimensión de iglesia doncella, como yo sé que pertenezco a esa dimensión, iglesia en sí, pero en la dimensión de doncella, cuando nosotros encontramos problemas en el diario vivir, mire pues, no me vaya a levantar la mano, por favor, se lo quiero rogar. Solo los que están del otro lado de la televisión, sí, porque no los veo. ¿Alguien hoy vino peleando con su esposo o con su esposa? No levante la mano. Tal vez hoy salió usted de casa peleando con su esposo porque él quería salir temprano y usted no salía temprano. O tal vez a su esposo le tocaba servicio y a usted no. Es decir, alguien vino hoy incómodo, molesto, disgustado, peleando con su cónyuge. La alternativa en Dios, la administración del Espíritu Santo a través del servicio, pero inmediatamente después necesitamos platicar, porque las cosas en casa se tienen que solucionar. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Hay disyuntivas, hay variantes que nos tienen hoy con el labio un poquito más estirado de lo normal, ¿verdad? Un hijo de Dios doncella, y eso no es bluffing, hermano. Un hijo de Dios doncella se acerca al pastor y le pregunta: ¿cómo estás en tu vida? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estás con tu esposa? Y cuando nosotros respondemos: todo está bien, pastor, no pasa nada. ¿Cómo están marchando las cosas por casa? Todo está perfecto. Y tú sabes que no está, que las cosas no están perfectas en casa. Al contrario, que la situación está álgida y difícil. Pero presentas una respuesta para intentar dejar fuera a Dios en el proceso de tu transformación. Entonces la calidad de iglesia que estás presentando delante de Dios es una iglesia doncella. Tú te estás presentando como doncella delante de Dios. Y el Señor quiere paloma mía, porque paloma mía, como que fuera novela, ¿va?, tiene características muy, muy, muy lindas. Pero para yo poder crecer a la dimensión que Dios me está llamando, tengo que entender que yo como hijo de Dios no puedo ser iglesia doncella. ¿Por qué? Porque la iglesia doncella le huye a todos los procesos de transformación o a aquellas situaciones que van a traer confrontación, pero que van a solucionar la situación. Entonces yo sé que estoy viviendo la dimensión de iglesia doncella cuando asisto el domingo, cuando me integro a un discipulado, pero cuando se trata de encontrar la salida a las disyuntivas que se están viviendo en casa, tú sabes que para eso la palabra nos da alternativas de consejería, de ministración, las cuales se llevan a cabo con los ministros. Pero ¿qué te quiero decir? Una iglesia doncella llega, mire, un hijo de Dios doncella llega a la iglesia, pero no le gusta que nadie se meta en nada de lo que tiene que ver con su vida. Esto tipifica aquellas familias que se acercan. Mire, yo vine a la iglesia solo porque mi marido me trajo, hermano pastor, si no yo no vengo. O el hermano, mire pastor, nos venimos a la iglesia porque mi señora quería, ¿verdad? No hay un mutuo acuerdo. Le puedo hacer una pregunta del millón. Cuando hay problemas en casa, ¿te gusta ser transparente o esconde los problemas? Cuando hay problemas dentro del núcleo, hijos, padres, lo que sea, esos problemas nos los comemos solitos en casa,
como una doncella que no le gusta compartir nada, ni gusta que nadie toque nada de ella. O somos hombres y mujeres que anhelamos el crecimiento y decimos: Señor, la única forma a través de la cual yo puedo salir de esto. Esto es algo así, doctor de la Mora, como cuando llegan los pacientes. Yo me imagino que si en algún momento llegan al consultorio del doctor: mire, vengo malo, ¿de qué? Me duele el estómago, pero ¿dónde le duele? Ahí. ¿Pero ahí dónde? Ahí, aquí, ahí, aquí, ahí, aquí, ahí, aquí. ¿Dónde? Una iglesia doncella se calla los problemas de casa. Una iglesia doncella hoy vino peleando y se van igual peleando. ¿Por qué? Porque a la dimensión, o no es a la dimensión, perdón, a la porción de iglesia que mantiene un nivel relacional de doncella con el Señor. Y son varias, mire, una de ellas, gente que no le gusta. Mire, ¿cuál es la razón por la cual buscamos a Dios nosotros en la iglesia? Porque su Espíritu Santo ha preparado hombres y mujeres para poder atender los menesteres nuestros, bajo la unción del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que se han expertado, se han preparado para poder atender situaciones álgidas y difíciles que, conforme al consejo de la palabra, nos llevan a puerto seguro para solucionar las problemáticas. Pero cuando yo soy una iglesia doncella, no me gusta que nadie se meta en mis problemas. Estas son aquellas familias, mire, tal vez yo quiero cambiar un poco su mentalidad, si ese fuese el caso. Nosotros venimos a la casa del Señor, nosotros venimos a la iglesia, los hermanos que se congregan en diferentes congregaciones, valga la redundancia, asisten a las iglesias porque todos necesitamos una transformación de parte de Dios. Todos, voy primas. Jamás me la he llevado de fustán con picos ni de perfecto, hermano, porque el más imperfecto de todos creo que soy yo primeramente. Debo de tener ese entendimiento. Entonces, ¿a usted le gusta que se metan en sus asuntos personales cuando tiene problemas en casa? Tengo problemas con mi marido, venga hermana, vamos a administración. Tengo problemas con mi esposa, véngase hermano, vamos con su esposa a administración. Tenemos problemas véngase con sus hijos. Tenemos área de consejería y administración. Dilucidemos y platiquemos en Dios qué consejo se puede dar para que el rumbo de la nave cambie y las cosas empiecen a caminar mejor. Pero si yo me encuentro en un nivel relacional, por eso dice acá, mire, 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Quiere decir que a la mayoría de personas dentro de las congregaciones caemos en este perfil, donde no nos gusta que el pastor se meta. Mire, pastor, yo voy a venir a la iglesia y me voy a congregar acá, pero por favor nunca me vaya a preguntar nada que tiene que ver con mi hogar. Usted sabe, mira, como pastor uno aprende a entender a las familias y sabe hasta qué límite puede llegar con ellas en la permisión de Dios. Que Dios respeta. Si Dios respeta, nosotros como ministros también. Entonces, cuando nosotros nos adherimos a una casa, tenemos que ser abiertos al cambio de parte de Dios. Tenemos que tener mentalidad, amado hermano, una mentalidad inclusiva de parte de Dios que nos lleve a un puerto seguro. Pero cuando la Biblia dice que son muchas las concubinas, quiere decir que la mayor cantidad de las actitudes del gran general caen acá. Porque tiene cantidad, tiene un peso relevante. Mire. Entonces, ¿cuántos anhelamos crecer en Dios? Ser iglesia doncella no es malo, pero es nada más parte del proceso. Una de las actitudes que se debe de desdibujar de la iglesia, que está en el proceso de la madurez, es aprender a ser abierta con el ministro que le cubre para procurar restaurar aquellas áreas. Mire, y no es porque el ministro sea el superhéroe. Usted sabe que aquí el importante tiene nombre y es Jesús. Pero el Señor experta y prepara hombres y mujeres
para atender a su pueblo. Entonces aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios que no le gusta que nadie se meta en su vida, está creciendo dentro de una congregación, está creciendo dentro de una iglesia, pero con calidad de doncella. Una doncella no es abierta a platicar de lo personal. No le gusta que absolutamente nadie, es decir, yo asisto, pastor, y hasta ahí dejémosla, que Dios lo bendiga mucho, me bendice mucho la prédica, pero ya entrar en temas específicos de ministración, yo ahí no entro. Ok, tienes que saber que vas a tener un límite de crecimiento en Dios. En el Señor no hay límite, lo pongo yo. ¿Cuándo? Cuando tengo problemas. Yo no sé cuántos de los que estemos hoy acá tengamos problemas el día de hoy. Pero el callar los problemas trae involución. El dulce cantor de Israel, ¿cuántos conocemos al dulce cantor de Israel? David decía, o dice mejor dicho, porque escrito está, mientras callé. ¿Se recuerda usted esa porción de la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Mientras callé, ¿qué? Mis huesos. Quiere decir que el efecto doncella. ¿Cuál es el efecto doncella, pastor? Shh, no le diga nada a nadie. Ese hermano es doncella. Esa hermana es doncella. ¿Por qué? Porque cuando se trata de abrir su interior para crecer, aprende a callar. Y el dulce cantor de Israel dejó escrito: mientras callé, mientras no abrí mi corazón a Dios, mientras guardé oculto el pecado, mientras no quise hablar de mis situaciones personales, eso quiere decir, ese versículo del dulce cantor de Israel, mientras callé, mi espíritu, diga conmigo por favor, mi espíritu. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los huesos son figura del espíritu. Entonces vemos cómo el efecto doncella trae detrimento en aquel hijo de Dios que no expone sus asuntos personales para que Dios trate con ellos, para que el Señor los quite o para que el Señor los, sea cual sea el caso, ¿me entiende? Entonces, cuando yo me callo, cuando cometes un pecado, cuando cometes una falta, cuando cometes una transgresión, cuando cometes una iniquidad, sea cual sea la dimensión donde te muevas, mientras uno calla, su espíritu mengua. Por eso es que en el proceso de crecimiento de un hijo de Dios, de lo más importante es aprender el principio de la transparencia. ¿Cuál es el principio de la transparencia, pastor? Ese. Aprender a hablar con tu pastor con la libertad que necesitas para que a través de un instrumento, de un vaso llamado ministro, el Espíritu Santo de Dios opere transformación en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces esa iglesia doncella no le gusta que nadie se meta con ella. Pregunto, ¿habrá alguien hoy acá que no le gusta que absolutamente nadie se meta en su vida? Estoy hablando dentro del contexto espiritual de formación. Porque callar seca huesos. Y cuando una persona comete una falta, comete un pecado, comete una transgresión y lo calla, lo único que está provocando es que su espíritu mengüe. Mire lo que dice acá la iglesia concubina, para que vayamos tomando un poco más de concepto. Vamos a quitar esto acá. Iglesia concubina. Esto es algo así como la iglesia amante. Suena feo, ¿verdad? Pero sí, eso es una concubina. Es un amante. Y cuando vemos acerca de qué es ser un amante, vemos que el amante carece de muchas cosas. Una de ellas, compromiso. Lo más neurálgico en una iglesia concubina
Tome nota que toda esa está incluida dentro de una sola congregación. Ya tiene que ver, aquí estoy hablando de relación con Dios. Y esta iglesia concubina, dice acá, mire, se caracteriza por iglesias que no se comprometen. Recuerden que aquí estoy hablando de personas individuales, estoy hablando de siervos y siervas de Dios carentes de compromiso delante de Dios. La anterior no le gustaba que nadie se metiera, no le gustaba decir nada y calladita iba sola, como muchos entran y salen por la iglesia también. Muchos de ustedes vienen, van, salen, regresan y ni siquiera nos hemos podido tener la dicha de sentarnos un día a platicar un ratito. Que por cierto ya está abierta la oficina pastoral para cuando usted quiera, no hay problema. Pero no con todos ustedes, por ejemplo, yo me he sentado a platicar. O hemos tenido la oportunidad de tomarnos un café en la oficina pastoral. A las doncellas no les gusta hablar, nunca van a pasar a oficina pastoral. La iglesia doncella nunca va a pasar a la oficina pastoral. ¿Por qué? Porque no le gusta platicar de él. Y cuando yo me voy dando cuenta, amado hermano, de que a la medida de que yo hablo de mí y expongo mis situaciones personales, Dios me va dando libertad, voy entendiendo los procesos de crecimiento en Dios. Si yo me adhiero a una casa, es para ayudar, para recibir esa ayuda de parte de Dios y la edificación por parte de Dios. Esta iglesia concubina carece de compromiso, pero le gusta tener amores con el mundo. Mire lo que dice acá, concubina, la palabra que traduce concubina, que por cierto, mire cómo le llama. Mira cómo le dice Romeo a esta iglesia. ¿Cuál es la última acepción que menciona ahí? Búsquenme qué quiere decir rufián, por favor, si fueran tan amables alguien en el diccionario. Una iglesia concubina, una iglesia amante, nos habla de aquellos hijos de Dios dentro de la iglesia, que le brindan su corazón a Dios a través de una alabanza y una adoración, pero ahorita al mediodía ya están almorzando en casa oyendo a Vicente Fernández, o a Bad Bunny, o a todos esos ridículos que andan ahora cantando cosas que nada que ver. Usted no es de esos, ¿verdad, hermano? Usted no es de los que viene a la iglesia ahorita aquí y al salir le gusta ir a oír, no sé ni qué artistas hay ahora, bendito Dios, amado hermano. Ahora cuando miro artistas digo, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Verdad? Porque ya ando uno más perdido que el hijo de la Llorona. Pero esta es rufián, es una iglesia rufián. ¿Qué quiere decir rufián? ¿Alguien me encontró qué quiere decir rufián? ¿Ah? ¿Hombre? Hombre vil. ¿Vive de qué? ¿Usted ha conocido hermanos? ¿Será que hay hermanos así dentro de la iglesia? Santo las misericordias. Ahorita voy para allá con vos. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice rufián? Es que mire, perdónenme. La Biblia nos dice que una iglesia concubina es una iglesia rufián. Es una iglesia amante. Es una iglesia que se mantiene en relación con Dios, pero que vive amores con el mundo. Este es el hermano que viene a la iglesia, pero después de aquí se va a echar los tragos. Ese es el hermano que sale de la iglesia y le dice a la mujer, ahí te encargas de hacerme mi caldo de patas y me tenés mi pulmón en la casa. Perdóneme, ¿por qué traigo este mensaje hoy? Porque el tiempo es final. Y si nos estamos moviendo en nivel de concubinato con mi iglesia, tenemos problemas. Tenemos problemas si somos doncella. Pastor, usted no me va a decir a mí cómo yo tengo que manejar mi vida. Aquí vengo, toco trompeta y gloria a Dios, y a usted le parece. Si no me avisa, pastor, y me puede ir a otro lado. No es el espíritu de Johnny. Eso quiero ser claro, no es su espíritu. Rufián, ¿qué dice? Hombre vil y despreciable que vive del engaño y de la estafa. También dice hombre que trafica con prostitutas. Prostitución. Mire, hermano, perdóneme, todo esto está hoy dentro de
iglesia de Dios. Por eso es que el mensaje hoy es: tenemos que salir de ser doncellas. Tenemos que salir de ser concubina. ¿Qué es una concubina en la iglesia, pastor? Es un hijo de Dios que asiste los domingos, pero entre semana su vida es un completo libertinaje. Es un hombre de Dios que se sienta a escuchar el mensaje el domingo, pero cuando regresa a casa pone a la mujer de verde, pinto y morado, aunque no diga amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos paloma mía. Pero para alcanzar la dimensión de paloma que vamos a ver, tenemos que aprender, amado hermano, a dejar de ser una iglesia rufián. ¿Qué es una iglesia rufián? Persona sin honor, perversa y despreciable. Fíjese. ¿Qué es una persona perversa? Una persona perversa es aquella que maquina daño y perjuicio para los que están en su entorno. ¿Por qué es importante saber esto, hija? Porque hoy estamos todos reunidos, pero no todos estamos en la misma dimensión de relación con Dios. Y como tu pastor, mi trabajo, mi obligación, mi responsabilidad y mi privilegio es procurar conducirlo a usted a la dimensión de paloma mía. Pero para llevarlo a la dimensión de paloma mía, como declara el libro de los Cantares, primeramente tenemos que aprender a ser hombres y mujeres abiertos en su corazón, que puedan exponer las interioridades. ¿Con qué propósito? Ser sanados. A mí no me gusta hablar de mi esposo, hermano pastor. Usted sabe que yo a mi esposo lo respeto mucho, pero lo que está pasando en casa ya se salió del contexto. Entonces yo necesito que lo platiquemos. Por favor, hermano pastor, tal vez a través de la iglesia me pueden dar alguna ayuda en términos de los problemas que estamos atravesando. Ok, ¿y tu esposo está dispuesto? No, él no quiere hablar. Hijo, sí, pues a él lo tenemos todavía como doncella. No le gusta hablar, pero lo necesitamos llevar a hablar. ¿Para qué? Para que se geste el proceso de la restauración dentro del hogar. Entonces, si yo me callo como una doncella, provoco que mi espíritu mengue, porque mientras callé, mis huesos se secaron. Quiere decir que el mantener las cosas selladas en casa y no exponerlas, muchas veces a nosotros nos fue enseñado que era la manera correcta de conducir un hogar. Los trapitos, ¿qué dice? En casa. Pero ahora en la iglesia resulta que no. Porque ahora, para poder tener esa bendición de parte de Dios, necesito exponer. Entonces nosotros decimos, aquí está la iglesia, pero la iglesia aquí la tenemos diseccionada. ¿Cuántos de nosotros somos doncellas? ¿A cuántos no nos gusta contar lo que pasa en casa? Y papá y mamá nos enseñaron que eso era discreción, lo cual es prudente. Porque el único lugar donde yo voy a abrir mi vida personal es delante de un sacerdote y en un altar. No sé si me estoy dando a entender. No es cuestión de andar contando la vida, sino saber a dónde llevarla. Con el ministro que Dios delegue y que sea guiado por el Espíritu Santo. Entonces, una iglesia concubina, amado hermano, es una iglesia amante. Esto tipifica a todos los hijos de Dios que los días domingos están metidos en sus iglesias, pero el fin de semana, desde viernes, sábado y solo el domingo aterrizan en la iglesia, y el resto de semana viven sus vidas locas. Y el Señor quiere una paloma mía. Por eso la Biblia dice, mire, regresemos acá, 60 las reinas, 80 las concubinas. Quiere decir que las doncellas a las que no les gusta que nadie se metan con ellas son muchas. Las que están dentro de la iglesia, pero les gusta jugar con el mundo, esas son 80.
¿Cuántos en esto? Más que no tiene porcentual tampoco el sinnúmero, si no, no se le puede dar. Y 60 las reinas. Ahora mire las reinas, amado hermano. Avancemos en esto. ¿Qué es una iglesia concubina? Gracias, hijo. ¿Qué es una iglesia concubina? Una iglesia concubina es aquel hermano que un día está con el pie en la iglesia y otro día está con el pie afuera. Hoy sí voy a la iglesia y al otro yo ya no quiero. Cuidado, ahí hay un concubinato. Una persona, un hijo de Dios en concubinato, mantiene un pie en el mundo y en el otro en el evangelio. Es lo que nosotros conocemos como cristianos tibios. Una iglesia concubina está a medias. ¿Y quiénes de los que estamos aquí somos esos, pastor? Ese es el clavo, que solamente yo lo sé. O sea, solo usted lo sabe. A eso me refiero. Solo yo sé dónde yo estoy. Pero el advenimiento del Cristo de la gloria es inminente. ¿Por qué tenemos que salir de la dimensión de doncella? Porque me es necesario. Porque mientras callo, decrezco espiritualmente. Mientras tú callas tus problemas, tu espíritu mengua. Eso nos dice el dulce cantor. ¿Por qué tenemos que salir de la dimensión del concubinato? Porque tú y yo ya no podemos ser de la iglesia que tiene un pie adentro y un pie afuera. Tenemos que ser definidos. Y mira la iglesia reina, que esta es la iglesia Malcá, que esta es una de las 4 dimensiones de Jezabel. La reina Malcá. Esta es la reina gobernante. ¿Qué es una iglesia reina? Una iglesia reina es una iglesia que le gusta mandar, gobernar. Le gusta. ¿Cómo yo identifico a alguien en la dimensión de una iglesia reina? Le gusta el protagonismo y ellos quieren ser los importantes. Eso nos dice que aquella persona, amado hermano, que en algún momento dentro de la casa del Señor se empieza a enseñorear de las ovejas. Es una iglesia, amado hermano, que definitivamente, mire lo que dice acá, nadie le puede decir nada. ¿De qué es figura la iglesia reina? ¿Sabe qué es lo bonito de esto? Que todos estamos metidos hoy aquí, hermano, y todo esto pasa entre nosotros. Yo quisiera, en el nombre del Señor Jesús, y por fe declaro que todos estamos en la dimensión de paloma mía. Cuando tú tengas problemas en tu vida familiar, con tus hijos, no te olvides que el Señor constituyó una iglesia para formarnos, para perfeccionarnos, para equiparnos. Mire la iglesia Malcá. La iglesia reina es figura dentro de la congregación de personas que no les gusta dejarse gobernar. Y aquí tenemos que entrar a tocar aspectos bien difíciles, como por ejemplo la sujeción de los hijos. Bueno, el tema de la sujeción en sí como un total. Porque recordémonos que cuando se habla de sujeción, se habla de un todo. No podemos hablar de sujeción partiendo el tema en diferentes segmentos, sino que cuando hablamos de sujeción en la dimensión de la iglesia reina, tenemos que recordar lo que está escrito. Hijos sujetos, ¿a quién? A sus padres. Un eslabón de sujeción. Esposas sujetas a eslabón de sujeción. Y a veces hasta ahí nos queremos quedar, ¿verdad? Los sacerdotes, los varones de casa. Hijos sujetos a vuestros padres y mujeres sujetas a vuestros maridos. Gloria a Dios, sí.
¿Sí va? ¿Cuál es el otro eslabón? Y ese es el que se nos olvida. Maridos sujetos a Cristo. Pero muchas veces queremos nada más enmarcar la sujeción que está por debajo de nosotros y se nos olvida que nosotros como sacerdotes somos los que tenemos que depender primeramente de Dios. Y entonces nos volvemos en reinos. ¿Sí? Entonces el hermano ya es hermano rey, porque no le gusta que nadie le diga nada. ¿Será bueno o será malo? Depende. A su esposo le gusta a veces, amada hermana, que le llamen la atención. Amado hermano, a su esposa le gusta que le llamen la atención. No nos gusta a nadie. Que nos regañen no es bonito, pero trae un fruto apacible de bendición, porque siempre trae crecimiento. Entonces, donde encontramos hijos que no les gustan sujetarse a sus padres, ahí estamos formando una iglesia reina. Imagínense cómo será eso. ¿Cómo podrá ser el crecimiento de un hogar? Platiquemos un poquito de todo un poco, ¿verdad? ¿Cómo podrá ser un hogar compuesto mixto? Donde la esposa es doncella porque no le gusta que nadie le diga nada. Los hijos, nivel de concubino. ¿Por qué? Porque les gusta andar por donde pueden y donde quieren y que nadie les diga nada. Les gusta el privilegio en la iglesia, pero también les gusta el parrandón en la antigua el fin de semana. ¿Verdad? De la abundancia del corazón habla el Facebook. No crea que su pastor no anda navegando. A mí me gusta navegar ahí. Ando viendo cositas. Está bonito Panamá. Aleluya. Imagínense, el esposo, doncello. La esposa, ¿cuál dijimos que era la otra? Concubina. Y los chiquillos reyes. Suena interesante, ¿verdad? Pero no es eso lo que Dios quiere. Dios nos quiere llevar a la dimensión de paloma mía. Porque la paloma mía tiene un sentido de la unidad con Dios de una manera extraordinaria. Entonces, cuando nosotros resulta ser que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos no les gusta que les digan en la iglesia lo que pueden hacer o lo que no puedan hacer en lo que corresponde a las cosas de Dios. Porque la iglesia no está para normarle la vida a nadie, amado hermano, ni para andarle mandando la vida a nadie, ni el pastor es el que tiene que andar mandando a la gente. Solamente enseñar la palabra para que a través de la palabra, dice la Biblia, lámpara a mis pies. Entonces mire las actitudes, hermano. La falta, la carencia de gobierno es una actitud de un hijo de Dios reina. Ya me pasé, ¿verdad? Dios mío, hace como 15 minutos me dijeron que ya. Santo es la gloria. Le quiero dejar esto. La paloma mía, Joná. Mire, una paloma tiene características. Cuatro características de la iglesia Joná. Dice que es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque encontró sus deficiencias, porque encontró sus faltas, porque encontró sus errores, pero los pudo exponer delante del sacerdote delegado por parte de Dios. No fue como la doncella. ¿Doncella era? No, ¿cuál era? Sí, la doncella, la que callaba. No, ella sí expone. Y a través de ese exposición, por eso es importante, mientras callé, mis huesos se secaron. Quiere decir que mientras hablo, podría entender, mi espíritu puede reverdecer. La antítesis.
Entonces la paloma mía es una perfecta. ¿Por qué? Porque es completa, porque es íntegra, porque se queda quieta en el proceso de formación de Dios y como consecuencia es formada en rectitud. Quiere decir que aprender a callar las faltas y los errores puede traer detrimento. Pero si somos paloma Yoná, vamos a aprender a exponer lo que sea necesario exponer para que sea solucionado y edificado en Dios. Perfecta, completa, se dejó formar, expuso lo que tenía que exponer, puso en práctica lo que tenía que poner en práctica, recibió el consejo y se fue perfeccionando. Escogida, radiante, pura, elegible, se hace deseable delante de ¿quién? Delante de su amado Dios. Mire las características. Única de su madre. Honra. Es una iglesia que le gusta honrar. Es una iglesia que respeta. Y es alabada. ¿Por qué? Por su testimonio. Usted sabe que nuestros hijos a veces los hermanos los alaban. Ay, tan bonito su niño, mire, qué bien portado es ese muchacho. Allá se quedó con nosotros y mire, bien portadito. Qué bonito es que le digan a uno así de papá, ¿verdad, hermano? ¿A cuántas madres alaban aquí por el comportamiento de sus hijos? Aleluya. Sí, pues qué feo que a uno le... Mire, usted es su hijo, agárrelo porque ya casi que le prende, le va a prender fuego a la bocina, hermano pastor. Ninguna como Yoná, porque se deja perfeccionar, es decir, expone sus problemas. Es radiante el testimonio de Dios y el rostro de Dios resplandeciente sobre ella. 2. Única de su madre, ha sido edificada en honra. Sabe honrar y sabe reconocer, porque dice la Biblia, honra al que honra merece. Mire, este es el problema. Cantares, y con esto quiero cerrar. Si quieres ponerme un fondo de string, mijo, porque si no yo no me bajo de aquí. Dios mío. Mire, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Esta iglesia es desconocida aún en muchas dimensiones. Por eso el cantar pregunta, ¿quién es esta? Porque aunque se ve, muchas veces se desconoce. Pero dice la Biblia, a pesar de ese desconocimiento, que Dios la cuida. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros ¿qué? Como una virgen pura para Cristo. 3 cualidades de una iglesia Yoná. ¿Hacia dónde te quiero llevar con este mensaje? Y hoy sí, ponte de pie, por favor, te lo quiero rogar. No es nada más de venir a la iglesia, hermano, y de congregarse. Qué bueno, no os dejéis de congregar. Perfecto, maravilloso, muy bien. Pero eso es solo la primera parte. Hay que aprender a crecer en la dimensión de una iglesia Yoná. ¿Qué es una iglesia Yoná? Una iglesia que ya no es reina, ya no es concubina, ya no es doncella. ¿Por qué? Porque ya se deja perfeccionar por su Señor. A pesar del desconocimiento, aprende a depositar su fe en Dios y a reposar en Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque esto te puede dar un parámetro relacional con tu Dios hoy. Recuérdese que hay una porción de la Biblia que dice: en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré,
apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero no te olvides que solamente hubieron 2 señoríos de los 3 que había que rendir. En aquel día me dirán, Señor, Señor. ¿Y el tercero? ¿Y el tercero? Hay que aprender a rendirse pleno delante de Dios. No hay que ser doncella, hermano. Si tienes, ¿qué te estoy diciendo? Mire, todo esto es para que tienes problemas, habla. Si hay problemas en casa, busca administración dentro de tu casa, dentro de la iglesia. Si hay problemas con los hijos, busquemos administración. Mientras callamos, las cosas se desbaratan más en casa. Tú sabes que la Biblia dice que parte de la vestidura del querube protector, toda la vestidura del querube protector, no involucionado como Satanás, en la dimensión aún de querube, todas sus vestiduras eran translúcidas. Cuando tú miras todas las piedras que conformaban el atuendo del querube protector, todas sus vestiduras eran translúcidas. Nos habla de transparencia. Cuando Luzbel dejó de ser transparente con Dios, aterrizó. Por eso es importante buscar siempre el rostro de Dios. ¿Para qué? Para ser formados como una paloma mía, una perfecta mía. La doncella calla, la concubina se prostituye con el mundo. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Si después de salir en alabanza agarra su carro, pone el zarabandón y lo que pone es la música que le guste, el artista que mejor le venga. Eso es prostitución. Bueno, y se puede extender a muchas cosas más. Pero ¿qué te quiero decir? Buscar el rostro de Dios es una decisión personal. Y que estemos hoy en casa, en la iglesia, es una bendición. Pero examínese cada uno a sí mismo cómo está su relación con Dios, porque el tiempo se acorta. Yo como pastor no quisiera que el día en el cual el Señor dé el trompetazo, algunos de los que estemos aquí no nos podamos ir con Él. Hoy estamos en tiempo para que cada uno se examine a sí mismo. Y si hay actitudes aquí denotadas que aún vivimos, abandonarlas poco a poco. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios traiga transformación plena sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Cerremos nuestros ojos y si alguien necesita venir al altar y ponerse delante de Dios por alguna situación, el altar está abierto. De lo contrario, dile: Señor, ponte a cuentas. Si viste actitudes ahí representadas que has estado viviendo, abandónalas y sal hoy con la convicción de que en Cristo hay un cambio. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy ponemos, mi Dios, a cada uno de tus hijos y de tus hijas en tus manos en esta mañana. Sé tú, amado Rey, el que venga y sea propicio a cada una de nuestras vidas. Queremos ser iglesia paloma mía, Señor. Ayúdanos a abandonar las actitudes de reina, de concubina y de doncella. Solamente queremos ser tu paloma, Señor, tu perfecta, a esa a la cual tú ves, amas, cuidas y resguardas, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Sé tú el que opere esa transformación plena en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Rey. Amén y amén. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.